días. Gracias, Antonio. Quiero agradecer a la Cátedra Global su referencia al invitar al grupo de Agronomía del Riego del Instituto de Agricultura Sostenible y de la Universidad de Córdoba, al cual represento, para hablar en un foro tan importante como este, de un tema que se me antoja tan interesante como el riego del olivar por la importancia del cultivo en nuestra agricultura. Cuando salió publicitado el título de la charla, un colega y amigo olivarero me llamó y me dijo: hombre, Paco, el único problema del riego del olivar es que no haya agua. Y de alguna manera eso es lo que queríamos poner de manifiesto con este título. Dos visiones encontradas sobre la práctica del riego del olivar. La de aquellos que consideran que el olivar es un cultivo de secano y como tal debe mantenerse, que el uso del riego es un derroche de recursos y que la intensificación del cultivo asociada al riego solo presenta amenazas e inconvenientes para el medio ambiente. Y por otro lado, la visión de los que ven el olivar como un cultivo estratégico, base del desarrollo rural de grandes zonas en el Mediterráneo y cuyo riego es fundamental para mantener el cultivo de forma rentable y sostenible en el tiempo. Normalmente solemos quejarnos de falta de información para tomar decisiones o para plantearnos cuestiones comunes. En este caso, en el caso del riego del olivar, afortunadamente podemos decir que eso no es así. Hay muchos trabajos de investigación cuyos resultados nos permiten posicionarnos en relación a esta cuestión. Y de alguna manera, eso es lo que yo pretendo hoy, resumir algunos de estos trabajos, centrándome fundamentalmente en lo que se ha realizado. Me enorgullece decir que gran parte de esos trabajos se han realizado, una buena parte se han realizado en donde estamos, en ese triángulo que forma la Universidad de Córdoba, el Instituto de Agricultura Sostenible y lo que hoy en día es el IFAPA, en su centro de Alameda de Vigo. Y yo creo que para tomar decisiones en relación al futuro hay que conocer el pasado y eso es lo que yo quiero resumir en mi charla. Si hay algo en lo que no hay discusión, todos estamos de acuerdo, es que el olivar español, andaluz, es decir, gran parte del olivar mundial, ha experimentado una intensificación enorme en los últimos 30, 35 años, basada fundamentalmente en tres pilares. Por un lado, los marcos de plantación, que han pasado de los 60 árboles por hectárea, 80, 100 árboles por hectárea por muchos tradicionales, con varios pies, a marcos de más de 200 árboles por hectárea, a un solo pie, que han permitido la mecanización y por tanto el aumento de la rentabilidad del cultivo. Y el tercer pilar es la práctica del riego. La práctica del riego que permite mantener productividades elevadas, de manera que hoy en día no escandaliza a nadie oír hablar de producciones de por encima de 2 toneladas de aceite por hectárea en muchas explotaciones de riego, algo que era impensable hace 30 años. ¿En qué ha desembocado esto? Pues algunos números son los que presento aquí, los números varían en función de la fuente, pero en esencia son los mismos. Estos los tomé de un informe de 2017 de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, y solo para aceite de oliva habla de 1.500.000 hectáreas, más de 1.500.000 hectáreas de olivar, 170.000 explotaciones, 850 almazaras, valores promedio en torno a 1 millón de toneladas de aceite, que suponen casi el 40% de la producción mundial, el 30% de la producción final agraria andaluza, el 2,5%, ni más ni menos, del Producto Interior Bruto andaluz, 15 millones de toneladas al año, y de esas 1,5 millones de hectáreas, más de medio millón son enredados. Claro, esto en principio podríamos pensar que no sale nada. Esto tiene unos efectos ambientales que pueden amenazar la sostenibilidad. Así como he dicho que los trabajos de investigación en riego del olivar han sido profusos en el pasado, realmente creo que falta información en relación al impacto ambiental de la práctica del riego.
me refiero a la olivicultura. Se habla mucho del balance de carbono y se dice que, claro, un aumento en la intensificación, un aumento en el número de inputs, supone un mayor consumo de energía y esto puede afectar de forma negativa a la emisión de gases y al balance de carbono. Esto es cierto si se contempla en números por hectárea, pero no lo veo yo tan claro cuando se contempla en números por kilo de aceite producido. De hecho, el balance de carbono, cuando se ha medido, parece que no cabe duda de que un olivar en riego tiene mayor capacidad de secuestrar carbono que un olivar de seca. En cuanto a la escorrentía y erosión, sí que no hay duda. La erosión es el principal problema ambiental asociado a la práctica de la olivicultura en nuestra zona. Olivares en pendiente, poco protegidos, con tasas de pérdida de suelo muy elevadas e insostenibles. Pero eso no parece que esté asociado exclusivamente a la práctica del riego, sino a la práctica de la olivicultura en general. De hecho, en condiciones de riego, tener copas de árboles más grandes parece que pueden proteger algo más el suelo y, sobre todo, la práctica del riego permite la instalación de una cubierta vegetal, que eso sí que sería definitivo para el control de la erosión y que es mucho más difícil de manejar en condiciones de seca. Tampoco parece que haya mucha duda en cuanto a la biodiversidad. Si comparamos un olivar bucólico de sierra con pastos y con, pues sin ninguna duda la biodiversidad es superior que en un olivar intensivo de regadío. Más dudoso es cuando comparamos un olivar de secano de la subética productivo con un olivar de regadío de la comarca de la Loma, en riego. No lo veo yo ya tan claro. Pero en cualquier caso parece necesario tomar medidas correctoras, no solamente para la biodiversidad, sino para cualquiera de los impactos ambientales a los que nos estamos refiriendo, en el riego del olivar, en la agricultura de riego, como en la de secano. Pero yo quisiera hoy centrarme en los problemas relacionados con la disponibilidad de agua, como decía mi amigo. Tenemos agua para regar todo el olivar que estamos regando, podemos ampliar la superficie de regadío del olivar, tenemos que abandonar la práctica del riego en determinadas zonas y darle otro uso a las aguas, y en base a eso es lo que me gustaría que se centrase en mi intervención de hoy. El olivar es un cultivo de secano, típico, claro, pero ¿qué ocurre si lo regamos? Pues aunque parezca raro, y siempre obviamente se ha sabido que los años secos son años malos y los años húmedos son años buenos, y se hacían prácticas de riego puntuales asociados a aumentar tamaño de fruto en olivares de riego o para aumentar producciones de aceite en otoños o primaveras secas en olivar de aceite. Los primeros resultados serios, diría publicados, no aparecieron hasta 1990. Se trata de un experimento de Solé de 7 años de duración con la variedad arbequida en Lleida. Era un olivar relativamente poco productivo, lo que nosotros consideramos como un olivar poco productivo en Andalucía, 300 kilos de aceite por hectárea en promedio, que con aportaciones de riego muy pequeñas, diría que casi ridículas, 15 milímetros al año, 150 metros cúbicos por hectárea, casi duplicaba la producción. Luego, queda claro que el olivar responde de manera extraordinaria a la aplicación de cantidades, aunque sean pequeñas o limitadas, de agua. Esto ha hecho, obviamente, que el interés de transformación del regadío de nuestro olivar, o de puesta en el regadío de nuevas plantaciones de olivar, haya llegado en oleadas. Oleadas que normalmente han estado asociadas a periodos de sequía. Un periodo importante en el 72-75, otro en el 80-81, y eso hizo que se transformara en riego. En el inventario del Guadalquivir de 1992 se contemplan unas 40.000 hectáreas de riego. Pero la gran expansión del regadío se produjo en los años 90, asociado a un periodo seco muy pronunciado, en los años 93, 94 y 95, y a un aumento en el precio del aceite. De manera que ahora estamos hablando de 500.000 hectáreas, pues estamos hablando de muchísimo más. Claro, esa explosión en la transformación del regadío llevaba aparejada una demanda enorme de información.
Transformamos nuestro olivar en riego, pero ahora queremos saber cómo regarlo. ¿Cuánta agua debemos aplicar? Y para eso hay que contestar a cuánto consume. Lo primero que nos tenemos que plantear es cuánto consume un olivar. Y consume lo que se conoce como explotación. Y aquí me van a permitir la licencia, un tanto naif, de explicar por qué los cultivos, los olivares particulares, los cultivos consumen agua, por qué transpiran los cultivos. Y lo hace porque un cultivo funciona como una fábrica de asimilados. Utiliza radiación solar para fijar carbono mediante fotosíntesis en los cloroplastos. Cuando las aperturas que existen en la superficie de la hoja, que se conocen como estomas, están abiertas para que penetre el CO2, el agua que satura los espacios intercelulares de la hoja se pierde a la atmósfera siguiendo un gradiente de presión de vapor. La transpiración, por tanto, es un impuesto en términos de agua que tiene que pagar un cultivo, una planta verde, para poder producir carbono. Y ese impuesto es tanto mayor cuanto mayor es la sequedad ambiental. Por tanto, en nuestro ambiente y sobre todo en nuestros veranos, en nuestras campañas de riego, perdemos mucha agua de forma inevitable para poder producir. Y eso es algo que no se entiende en muchas zonas húmedas del resto de Europa donde se toman decisiones en relación al manejo del agua. Un poco más árido es esto, pero yo creo que se entiende bien y quiero expresar de qué depende el contenido hídrico, el estado hídrico de un cultivo. Cuando el agua pasa desde el suelo hasta la atmósfera, siguiendo esa presión de vapor, ese caliente presión de vapor, tiene que vencer una resistencia al flujo. Se pueden establecer, por tanto, unas ecuaciones de flujo. En este caso, esta establece el flujo entre el suelo y la hoja y dice que la transpiración, el flujo, es igual a la diferencia de potencial entre el suelo y la hoja partido por las resistencias del agua a su paso. El potencial del agua hace referencia a su estado energético y ya sabemos que el agua se mueve siempre de potenciales elevados a potenciales más inferiores. Si despejamos el potencial hídrico de la hoja, que es algo que nosotros lo que nos interesa, saber cuál es el estado hídrico del cultivo, vemos que depende del potencial hídrico del suelo y de la demanda evaporativa. De manera que depende del contenido de agua del suelo, el potencial del suelo, de la demanda evaporativa y de la resistencia que básicamente es la que ofrece el sistema radical, es decir, que haya más o menos raíces en un bulbo o en un suelo más o menos húmedo. Cuando el suelo está húmedo, cuando la transpiración es pequeña o cuando la resistencia es pequeña, es decir, estamos en condiciones normales del suelo húmedo, tenemos un buen estado hídrico y la planta está funcionando con normalidad. Por el contrario, si baja el contenido de agua del suelo, si se producen condiciones de alta demanda evaporativa, o si tenemos problemas con las raíces, el potencial de la hoja se reduce y entonces se produce déficit hídrico. ¿Y qué ocurre cuando se produce déficit hídrico? Pues se afectan multitud de procesos morfofisiológicos. Pero hay dos que explican el efecto de la producción. El primero, que ocurre de forma relativamente rápida, no es necesario que el suelo esté muy seco ni que la demanda sea muy elevada para que ocurra, es que el crecimiento expansivo se ve reducido. Las células crecen menos en condiciones de déficit hídrico. Eso es algo que todos sabemos de forma intuitiva, hemos visto o tenemos claro. Tiene que ser un poco más elevado el potencial, el déficit hídrico para que se afecte el siguiente proceso, que es que las células oclusivas que forman los estomas, por los que entra el CO2, pierden turgencia y se cierran. Los estomas se cierran para evitar pérdida de agua, pero también reducen la entrada de carbono. Por lo tanto, un cierre estomático acarrea una reducción en la fotosíntesis. Como resultado, podemos decir, como un axioma, que un déficit hídrico provoca una reducción en la producción. Y en clima mediterráneo, el agua de lluvia no es suficiente para reponer las pérdidas por evapotranspiración. Por tanto, es necesario regar si queremos conseguir niveles elevados de productividad.
¿Cómo calculamos ese consumo? Pues la evapotranspiración, que es la suma de la transpiración que veíamos antes, más la evaporación desde la superficie del suelo, es el producto de dos factores. Un factor, que denominamos evapotranspiración de referencia, cuantifica el efecto del ambiente y depende de la radiación y el déficit de presión de vapor de la sal. Hoy en día existen, por ejemplo, en Andalucía, más de 90 estaciones y tenemos en la red la posibilidad de conseguir valores de evapotranspiración de referencia en milímetros día para cualquier zona. Para que tengamos una idea, estos valores para Andalucía varían entre torno a 1 milímetro para los meses de invierno y llegan a alcanzar valores cercanos a 7 milímetros día en el verano, en el mes de julio. El otro factor es el que se denomina coeficiente de cultivo y cuantifica el efecto del cultivo en la evapotranspiración. No todos los cultivos evapotranspiran lo mismo. Por definición, para una pradera, se define la evapotranspiración de referencia como la evapotranspiración de una pradera, el coeficiente de cultivo es 1. Para la mayoría de los cultivos anuales típicos de nuestro regadío, maíz, algodón, girasol, el coeficiente de cultivo se encuentra entre 1,1 y 1,2, es decir, evapotranspiran entre un 15 y un 20% más que una pradera. Pero la pregunta es, ¿cuál es el coeficiente de cultivo de los olivares? Y cuando empezó a demandarse esta información, había muy pocos trabajos que hablasen. Había un primer trabajo publicado de Félix Moreno en el Aljarafe, en Sevilla, del grupo de Félix Moreno, que hacía un balance de agua en un olivar de Verdeo, Manzanillo, del que se pueden deducir valores en torno a 0,3, 0,4, es decir, el 30% de una pradera, el 30 y el 40%, en función del marco de plantación. Hubo que esperar hasta 1994 para encontrar algunos valores publicados para otro tipo de olivares. Michelakis en Creta hablaba de un valor de 0,6 y Goldhammer en California, que unos trabajos de respuesta al riego también como olivar para aceituna de mesa, se pueden deducir valores en torno óptimos, en torno a 0,75. Pero lo que parece claro es que el coeficiente de cultivo depende del tamaño de los árboles. Y si hay algo que caracteriza a nuestra olivicultura es la enorme diversidad en cuanto a tipos de olivar. No es lo mismo un olivar en crecimiento y por tanto su coeficiente de cultivo como este, que un caso muy típico por aquellas fechas que eran olivares extensivos con relativamente poco volumen de copa que se querían transformar a riego. Es lo que se ve en esta foto, una transformación a riego de esta parte, 2 años ya regado versus esta otra parte que aún permanece en secano. Vemos cómo el volumen de copa va cambiando. O un olivar intensivo, este corresponde a un olivar en Alameda del Obispo, en el que se hicieron parte de nuestro trabajo de investigación. Era necesario, por tanto, determinar el coeficiente de cultivo de muchas condiciones distintas, diversas, de olivares que variaban la intensidad de plantación y el tamaño de copa en nuestra zona. Y como dice la canción, en esta llegó Miguel Pastor, del Departamento de Agricultura, de lo que hoy es el IFAPA, con un entusiasmo arrollador, logró agrupar en torno suya a prácticamente todas las asociaciones de agricultores, agricultores individuales, comunidades regantes y un buen número de investigadores pertenecientes a la Universidad de Córdoba, a instituciones distintas a la suya, a la Universidad de Córdoba, al Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo, también al IRTA. Y se abordaron multitud de estudios de respuesta al riego del olivar y de demanda hídrica. Los primeros, pues, cuentan ya con 25 años, se realizaron hace 25 años. Aquí pongo dos ejemplos. Uno es de medida, aquí lo que se hizo fue medir con tubos de sonda, con sonda de neutrones, estos son sus tubos de acceso para sonda de neutrones que mide el contenido de agua en el suelo, y se hizo el balance de agua durante 5 años de un olivar intensivo. También se hicieron de forma paralela muchos experimentos de respuesta al riego en la provincia de Jaén. Y como consecuencia de esos trabajos, pues se obtuvieron los primeros valores
de coeficientes de cultivo para nuestros olivares o los olivares más típicos. En el caso de este olivar intensivo, a 6x6, que producía más de 2 toneladas de aceite por hectárea, estábamos hablando de coeficientes muy bajos en el invierno, pero no, subían considerablemente en primavera y en otoño y eran un poquito más bajos en los meses de verano. Podríamos considerar estos valores como valores máximos, un olivar muy intensivo. ¿Qué ocurre con olivares que cubren menos suelo, menos intensivos? Pues a falta de otros resultados, a falta de más resultados, había que especular. Y especulamos multiplicando el coeficiente de cultivo, calculando el coeficiente de cultivo como el coeficiente de cultivo máximo, multiplicado por un coeficiente reductor que había obtenido el grupo de Díaz Ferrer en cultivos distintos a este, como el análisis. Y gracias a esos primeros trabajos se pudieron hacer recomendaciones, como aquí provisionales, claro, porque no se tenía toda la información disponible, para distintos tipos de olivares en Andalucía. Pero de ahí salió el número que es famoso, de 1.500 metros cúbicos por hectárea para el olivar tradicional. Pero que, como digo, se programaron los riegos de miles de hectáreas en la provincia de Jaén, muchos miles de hectáreas con estos primeros. Obviamente el método es solo aproximado y convenía afinar. Y para ello había que contemplar el proceso de forma metódica y contemplar la evapotranspiración como la suma de 3 procesos por separado. Por un lado, la transpiración, por otro lado, la evaporación de los puntos de goteo, desde los bulbos húmedos, y por otro lado, la evaporación desde la superficie del suelo. Para ello, había que medir sistemáticamente transpiración, evaporación del suelo y evaporación desde los goteros en muchos tipos distintos de olivar. De eso se trata. Lo cual requirió el desarrollo del método de medir. Además de lo de la sonda de neutrones, que ya hemos mostrado, y la medida con microlisímetros, pequeñas macetitas en el suelo, para medir la evaporación, los dos fundamentales vinieron de la mano de Lucas Pesci, al que vemos aquí encaramado a esta línea. Lo que tenemos aquí se llama covarianza de Torbellino y permite la medida de la evapotranspiración a nivel de parcela de forma instantánea. Este otro, que también se fabrica en su propio laboratorio, en el Instituto de Agricultura Sostenible, es un sistema de medida de flujo de savia y permite la medida de la transpiración de forma continua tras calibración. Esta medida masiva permitió desarrollar modelos de cálculo de la evapotranspiración que contemplaba, además del efecto ambiental, obviamente, el efecto del tamaño de los árboles en la transpiración, la frecuencia de lluvia en la evaporación y la frecuencia de riego y el tamaño del bulbo húmedo en la evaporación desde los bulbos de goteo. Con posterioridad se utilizaron, o en paralelo, se utilizaban estos modelos complejos para desarrollar algoritmos simples de cálculo, procedimientos simples de cálculo, de manera que a partir de datos muy simples del olivar, básicamente densidad de plantación y tamaño de la copa y algunos de suelo, se pueden encontrar estimaciones precisas de la evapotranspiración de cualquier tipo de olivar. No voy a entrar en cuáles son los algoritmos, se pueden consultar tanto en el cultivo del olivo como en una página web de la Junta de Andalucía en Servifam. Algunas, como ejemplo de salida, presento esta para un olivar extensivo, 100 árboles por hectárea, con volumen de copa, con árboles muy pequeños, poco productivos. Esto significa que cubre el 12% del suelo. En este caso, la evaporación para los distintos meses, la evapotranspiración está en torno a 1 milímetro día y, como vemos, está dominada por la evaporación en todos los meses húmedos y la transpiración solamente tiene algo de importancia en los meses de verano. Lo contrario ocurre, para que veamos la variabilidad, en un olivar
intensivo de 400 árboles por hectárea, que cubre el 65% del suelo, sería el máximo agronómico, básicamente, que se puede alcanzar, en el que vemos que a ver así el proceso está dominado por la transpiración y la evapotranspiración va desde valores en torno a 1 milímetro en el invierno a cerca de 5 milímetros día en el verano. Con eso ya sabemos calcular, podemos calcular cuál es la evapotranspiración y por tanto el consumo. Y ya tenemos dado un paso de gigante para programar los riesgos. Pero nuestra cuestión no es cuál es la evapotranspiración, sino cuál debe ser la cantidad de riesgo. Y parece lógico la aproximación de calcular el riesgo para un periodo de agua, para un periodo de tiempo, como la diferencia entre la evapotranspiración y la lluvia. Y eso es lo que se suele hacer en la mayoría de los casos de los cultivos que se tienen por hacer. En el caso del olivar, en nuestras condiciones, en las que tenemos suelos retentivos y lluvias importantes en el invierno, podemos aprovechar el papel del suelo como depósito de agua y ahorrarnos cantidades importantes del riego estacional. Esquemáticamente el suelo actúa como un depósito de agua con unos límites. El superior sería el de la saturación, cuando están todos los poros del suelo llenos de agua, ocurre instantáneamente tras una lluvia, tras una lluvia muy abundante, pero rápidamente, en muy pocos días, el suelo pierde, los poros grandes se vacían y la cantidad total de agua que es capaz de retener el suelo a largo plazo es lo que se conoce como capacidad de campo o nivel superior del depósito. El nivel inferior está determinado en lo que conocemos como punto marchita permanente y es aquel nivel, aquel contenido de agua por el debajo del cual la planta no puede crecer. Esa diferencia entre esos dos niveles es lo que se conoce como agua disponible y es una característica intrínseca de cualquier suelo, pero no podemos consumirla en su totalidad. Si consumimos toda esa agua, el cultivo sufre un déficit hídrico y reduce su producción. En realidad, solamente podemos vaciar el depósito hasta un nivel que se conoce como nivel de agotamiento permisible, que es lo que muestro aquí con la línea azul. Y que en el caso del olivar, pues, viene a ser un 70% del agua disponible. Esa cantidad que podemos utilizar, que se conoce como déficit permisible, pues es la que digo que oscila en distintos tipos de suelo entre 50 y 150 milímetros que pueden ser utilizados para programar el riego. Y aquí pongo un ejemplo de programación. Si hacemos el balance mensual, en este caso lo he hecho para un olivar de 100 árboles por hectárea, que cubre un 35% del suelo, sería un olivar extensivo pero muy productivo, y lo que se representa en esta cifra son la evapotranspiración, son las barras rojas para cada uno de los meses del año, en milímetros por mes, y la lluvia, que son las barras azules, también en milímetros por mes. En el suelo, esquemáticamente, este sería el nivel de capacidad de campo y este nivel de punto marchista es permanente, y vemos qué ocurre si regamos con la estrategia que hemos dicho, de diferencia, es lo que se muestra en la mapa. Estas líneas azules oscuras son la diferencia entre la evapotranspiración y la lluvia para cada uno de los meses. Pues si regamos con esa cantidad, el contenido de agua en el suelo se mantiene en capacidad de campo durante todo el año y cuando viene la lluvia del otoño se pierde por completo. En esas condiciones necesitaría un riego estacional de 350 milímetros y unas necesidades puntas, los caudales puntas, de 82 milímetros. Si riego por la otra estrategia, por la de aprovechar el agua del suelo, lo que hago es regar de forma deficitaria en el verano, es decir, no aplicar las diferencias entre evapotranspiración y lluvia, sino cantidades inferiores. Veo los 2 meses de verano, aproximadamente he regado el 50% de lo que se necesita, y forzar a que el cultivo extraiga ese agua del suelo, sin llegar al nivel de agotamiento permisible que supondría la pérdida de producción. Cuando llega la lluvia del otoño, el contenido de agua del suelo se va recuperando. Con estas condiciones solamente he ahorrado 127 milímetros, solamente he necesitado 222 milímetros, y el caudal punta se ha reducido considerablemente, lo cual es una ventaja para el diseño de mi instalación. Pues bien, con este método de cálculo de las necesidades de riego, que como digo,
insisto, está disponible en una página que pretende irse mejorando cada día, haciéndola más utilizable, más fácilmente utilizable por el usuario. Podemos calcular las necesidades de riego de cualquier tipo de olivar en cualquier zona de España. Y en el caso de Andalucía, para los tipos de olivar más comunes, encontramos valores desde menos de 1.500 a más de 4.000 metros cúbicos por hectárea, en función de la tipología. En general, aunque no me gusta generalizar, ya que tenemos una herramienta para particularizar, pero podemos hablar de que alcanzar rendimientos de 2 toneladas de aceite por hectárea requiere cantidades de riego en torno a 3.500 metros cúbicos. ¿Qué ocurre si no disponemos de esta cantidad? Pues si no disponemos de esta cantidad, tenemos que ir al riego deficitario. En el riego deficitario sí permitimos que el contenido de agua en el suelo baje por debajo de ese déficit permisible y por tanto la evapotranspiración se reduce por debajo de la potencial y tenemos una reducción. Los primeros trabajos de riego deficitario controlado, de riego deficitario que establecieron las bases de lo que conocemos hoy como riego deficitario controlado en olivar, se realizaron en España. Y la Universidad de Lleida, Girona, Joan Girona, que después nos hablará de otras cosas, aquí presente, fue responsable junto con Jordi Marsal en su segunda ley de estos trabajos. Y lo que nos decían es que hay fases del desarrollo del cultivo especialmente sensibles al déficit hídrico, que es lo que ocurre en primavera, en la que se produce la floración, el cuajado y el crecimiento de los brotes responsables de la carga de frutos del año siguiente, o el otoño, donde se está acumulando el aceite y se están produciendo las reservas responsables de la flotación del año siguiente, y fases del ciclo del cultivo, en torno al verano, el endurecimiento del hueso, poco sensibles, y que si se concentra el déficit del riego, el déficit hídrico, en esas fases poco sensibles, es posible reducir significativamente la cantidad de riego, afectando relativamente poco a la cantidad. Pero necesitábamos evaluar el impacto o optimizar el manejo del riego en cada situación particular, de lluvia y de suelo. Es decir, la cantidad necesaria de riego o el riego deficitario óptimo dependería de que lloviese y de que el suelo fuese capaz o no de retener esa cantidad de agua. Y para eso era imprescindible obtener lo que se conoce como función de producción, la relación entre el rendimiento, la producción del olivar y su evaporación. Y los primeros trabajos, la primera función de producción realizada en el mundo para el olivar también se realizó fruto del trabajo de 5 años con distintos tratamientos de riego en los que se medía simultáneamente la producción y la evapotranspiración mediante balance de riego. Ese trabajo inicial, un pionero publicado por Miguel y colaboradores en 2003, y trabajos posteriores fue recogido por la FAO en su manual número 66 de respuesta a los cultivos al estrés hídrico para el olivar, y es lo que muestro en esta gráfica. En esta gráfica se ve la producción de aceite en porcentaje, de los 100%, frente a la evapotranspiración, también en porcentaje, desde el 50 hasta el 100%. Esta es la curva obtenida por Moriana, es una función cuadrática, y estos son puntos posteriores de trabajo realizados con posterioridad a otros. Es decir, esta curva no es el ajuste de estos puntos. La curva es el ajuste al punto original de Moriana, y estos son puntos que hemos puesto sobre la curva. Lo que se ve en esta función de producción es que si partimos de esta situación de olivares estresados, relativamente estresados, el 50% de la ET significa condiciones en nuestras condiciones secano, pequeñas aportaciones de agua suponen grandes incrementos. Aquí la pendiente es grande, grandes incrementos de producción. Esa pendiente va siendo cada vez menor, y por tanto la productividad marginal del agua va siendo cada vez menor cuando nos acercamos a las cantidades máximas de agua. Y eso es lo que muestro en esta figura, en la que la línea recta es la productividad marginal del agua, incremento de producción por incremento de agua aplicada,
que se deduce de la función cuadrática de Moriana, especialmente la derivada es una línea recta, y estos son puntos que se pueden deducir del trabajo como los que muestro. Lo que nos muestra esta gráfica es que las productividades marginales del agua para los primeros metros cúbicos desde secano, por ejemplo, producen cerca de 0,6 kilos de aceite por metro cúbico. Esas productividades son menores, son algo así como, para que tengan una idea, 10 veces más altas que las que se obtienen en el maíz, si aplicase por ese agua. La productividad baja cuando nos acercamos a las cantidades máximas de riego, pero todavía estamos en torno a un 90% y estamos en productividades de por encima de 100 gramos de aceite por metro cúbico de agua, que sigue siendo. Pero en fin, esta información es la que necesitamos para optimizar el riego. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es con el procedimiento que hemos visto con anterioridad, calculamos las necesidades para máximo riego. Y luego, en función de cuál sea el precio del aceite y el precio del agua, incluida la energía, pues regaremos, yo diría que nuestras condiciones va a ser el intervalo entre el 80 y el 95% de esa cantidad. Y ese sería el riego óptimo de los olivares. ¿Qué ocurre si no tenemos agua suficiente para aplicar esa cantidad? Pues entonces regaríamos de forma deficitaria, concentrando el déficit en el verano, como han mostrado los trabajos anteriores. Así que podemos concluir muchas cosas, pero yo me he centrado solamente en estas dos. La primera, a la que casi no he hecho referencia en la charla, y es que, como nos contaba antes el profesor Camacho, en un panorama de agricultura 4.0 y en un riego de precisión, riego inteligente, llamémosle como queramos, el uso de sensores es fundamental. Y es algo que no es cuestión de futuro, está ya aquí en el presente. Y así como hay cultivos como el que nos ha mostrado antes, como la fresa, en la que es imprescindible utilizar estas tecnologías, en el caso del olivar estamos sometidos a mucha presión para el uso de esos sensores. Y nos dicen a los olivareros, o le dicen a los olivareros, que si no usan esos sensores estoy hablando de planta y de suelo, no climáticos, que sí que usamos, están obsoletos y están regando mal su olivar. Y yo les digo que eso no es así. Eso no es así. El uso de sensores de suelo planta, en el caso del olivar, puede ayudarnos a programar los riesgos, pero en ningún caso puede sustituir el cálculo de la evapotranspiración como herramienta básica para la programación de riesgos. Quiero decir con esto que si yo sé que este olivar consume 3 milímetros en el mes de julio, yo ya sé mucho. Yo ahora le puedo aplicar esos 3 milímetros, o puedo decir, si ha llovido en el invierno y tengo agua en el suelo, le aplico un poco menos. En ese sentido me puede ayudar un sensor de suelo, pero también lo puedo tener programado con anterioridad en base a mi base. La segunda conclusión es que, aunque consideremos al olivar como un cultivo tradicional de secano, que lo es, tiene menores necesidades de riego y mucha más productividad del agua que la mayoría de los cultivos tradicionales de regadío, a los que de hecho ha venido sustituyendo en los últimos años en nuestras zonas regables, y que lo colocan, bajo mi punto de vista, en una situación de ventaja frente a esos otros en situaciones futuras. Y esto es todo lo que yo les quería decir. Así que muchas gracias por su atención.